Hemos estado hablando del sufrimiento. Pedro cubre en abundancia ese tema y la Biblia habla mucho del sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida humana de este lado de la eternidad. La Biblia dice que en el futuro, cuando tú y yo como hijos de Dios estemos con Cristo, ya no va a haber más llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Y vivimos a la expectativa de ese día. Estamos confiados que ese día va a llegar. Mientras tanto, tenemos que lidiar con el sufrimiento. Y aunque la Biblia nos habla mucho de él y nos trae esperanza y nos trae ánimo para aquellos que estamos pasando por algún tipo de sufrimiento, también la Biblia nos dice que el sufrimiento es un misterio, que solamente es Dios quien sabe qué está haciendo detrás de ello. Hay un propósito, nunca es sin propósito el dolor. Esto me hace pensar en Job. ¿Recuerdas tú a Job? Cómo para él el sufrimiento, su sufrimiento en particular era un misterio. Él no sabía qué estaba pasando, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Ponte a pensar en Job. Dios estaba trabajando en él, en su vida personal, purificándolo a él. Estaba trabajando en sus amigos que lo conocían. Estaba Dios también preparando un futuro mejor. Vemos que la Biblia dice que eventualmente Dios le restaura el doble de lo que tenía, dándole hijos e hijas, dándole riquezas. Pero también esta historia de Job, aunque Job no lo sabía, Dios estaba preparándola y se aseguró que quedara plasmada en la Biblia para bendecir a millones de creyentes. Job no tenía ni la menor idea que su historia iba a ser de bendición para los cristianos, los creyentes de este siglo. ¿Te imaginas? Todo un misterio. El sufrimiento es un misterio y no se diga del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículos 19 y 20, en el cual también Jesús sufrió, dice, está hablando del contexto de que sufrió, el día de ayer vimos eso, pero en el cual también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pedro está hablando del Señor Jesucristo y nos dice que cuando Jesús padeció la muerte, cuando estuvo muerto en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay diferentes teorías acerca de quiénes son estos espíritus encarcelados. Algunos creen que son espíritus o demonios a los que Jesucristo les predicó, o sea, les anunció su propia victoria. No les predicó el evangelio, pero les anunció su propia victoria. Algunos otros creen que fueron a las personas que estaban en el seno de Abraham, a todos los muertos del Antiguo Testamento que no estaban en el cielo, pero que estaban en un lugar conocido como el seno de Abraham, y Jesucristo fue y anunció su victoria. De manera que sea, lo que sí podemos saber es de que el sufrimiento de Cristo tenía un propósito misterioso y todavía sigue siendo un misterio. Y esto es lo interesante, pero no había despropósito en su sufrimiento. Y eso es lo que yo quiero que entiendas tú, querido amigo. No sabemos exactamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero sabemos que sea lo que sea, es bueno, es correcto y es para la gloria de Dios. Debemos estar satisfechos con el misterio. Hay cosas que suceden en nuestra vida donde no tenemos la respuesta, no tenemos el plan A, B y C de nuestra vida, pero Dios lo tiene completo. Querido amigo, quizá hoy estés pensando, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí hoy? ¿O qué va a ser de mí mañana? Estás en una situación donde desconoces absolutamente todo lo que va a pasar en tu vida. No necesitas saberlo. Lo que necesitas entender es que el misterio le pertenece a Dios y Dios está en control. Como estuvo en control de Job, de la vida de Job, estuvo en control de la vida de Pedro, del mismo Señor Jesucristo, y tenía Dios un plan eterno, también Dios está en control de tu vida. Acepta el misterio del sufrimiento, pero reconoce que el Señor que lo sabe todo está contigo. Es aceptable tener en nuestra vida algo de misterio cuando sabemos que tenemos al Dios que todo lo conoce de nuestra parte. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu amor y gracias por los misterios de la vida. No todo tiene una respuesta para nosotros, pero todo tiene sentido dentro de tu plan maravilloso. Ayúdanos a aceptarlo y confiar en él. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.